Muchachos, soy Mayrena Barbosa Quintana y estudiante de Ingeniería Civil de la Fundación Universitaria del Área Andina. A continuación vamos a desarrollar un ejercicio de la materia Investigación de Operaciones del método simple de maximización y lo vamos a desarrollar por ZJ y CJ. El siguiente ejercicio tiene una función objetiva de 8x1 más 10x2 y están sujetas a ciertas restricciones. En este caso vamos a tener 4 restricciones, incluida la de no negatividad. La primera sería 2x1 más 3x2 menor o igual a 600, 4x2 menor o igual a 600 y 2x1 más x2 menor o igual a 500. Y la de no negatividad, como la estamos viendo aquí en este momento. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es igualar estas restricciones y agregarle nuestra variable de holgura. Estas quedarían de la siguiente manera: 2x1 más 3x2 más S1 igual a 600. La segunda quedaría 4x2 más S2 igual a 600. Y la tercera nos quedaría 2x1 más x2 más S3 igual a 500. Así quedarían las restricciones en el momento de agregar las variables de holgura. Y entonces quedaría nuestra función objetiva z es igual a 8x1 más 10x2 más 0S1 más 0S2 más 0S3. Aquí le agregamos las variables de holgura a nuestra función objetiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizar nuestras 3 restricciones, en este caso, los coeficientes que acompañan a las variables en nuestra tabla. Entonces sería en x1, en la primera restricción nos quedaría en x1 sería 2, en x2 sería 3, en S1, como podemos ver, la variable que lo acompaña es 1, y las demás serían 0, igual a 600. En la segunda restricción, como solamente contamos con una variable en x2, en x1 asumimos que es 0. 4, 0, el 1 que acompaña al S2 y 0 igual a 600. En la tercera restricción sería 2, 1, 0, 0 y el 1 que acompaña a nuestra variable de holgura, que sería S3, igual a 500. Bueno, seguimos. Para encontrar nuestros valores de ZJ, lo que debemos hacer o el procedimiento que debemos llevar es la siguiente manera: multiplicar 0 por 2 más 0 por 0 más 0 por 2. En este caso, esto me daría 0. ¿Por qué? 0 por 2 me da 0, más 0 por 0 sería 0, más 0 por 2 me daría 0, o sea que aquí me daría 0. Y esto lo vamos a hacer también con la fila x2, con la fila s1 y hasta la solución. Esto me daría 0, 0, 0, 0 y 0. Ya teniendo llena nuestra fila de ZJ, vamos a proceder a llenar nuestra fila de ZJ menos CJ. Y esto se hace de la siguiente manera: la variable de CJ sería el 8 menos la variable de ZJ. Entonces sería 0 menos 8, esto sería menos 8. 0 menos 10, esto nos quedaría menos 10. 0 menos 0 sería 0, 0 menos 0 sería 0, 0 menos 0 sería 0 y ya, esa se llena nada más hasta ahí. Ok, muchachos, entonces ahora lo que debemos hacer es hallar nuestra columna pivote y nuestra fila pivote. Para hallar nuestra columna pivote, según las condiciones que nos exige o nos pide el método de ZJ y CJ, es tomar el mayor valor negativo de nuestra tabla. En este caso, nuestro mayor valor negativo sería menos 10.
Ya teniendo el menos 10, ahora vamos a hallar la fila pivote. La fila pivote, ¿cómo se halla? Dividir la solución entre la columna pivote. Entre 3, como lo podemos ver aquí. 600 entre 3 sería 200. 600 entre 4 sería 150. Y 500 entre 1 serían 500. Ahora, el último paso para determinar nuestra fila pivote, del resultado que nos dio las divisiones, debemos tomar el menor valor positivo. En este caso, el menor valor positivo de nuestra división sería el 150, que sería este. Entonces, ya teniendo nuestro resultado, ya sabemos que nuestra fila pivote sería esta. Esta sería nuestra fila pivote. Ya teniendo nuestra tabla inicial completamente llena con sus correspondientes números, con los procedimientos que se hicieron anteriormente, entonces ya tenemos, puntualicemos, ya tenemos nuestra columna pivote, nuestra fila pivote y una de las cosas importantes que es nuestro elemento pivote. Para llenar nuestra siguiente tabla, lo que debemos hacer o lo que nos piden es que nuestro elemento pivote se convierta en 1 y el coeficiente superior y el coeficiente inferior tienen que convertirse en 0. Entonces, ¿qué haríamos o qué debemos hacer para que nuestro elemento pivote se convierta en 1? Deberíamos multiplicar toda esta fila por 1/4. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente manera. 1/4 por 0 me daría 0. 1/4 por 4 me daría 1, que es el número, elemento pivote que necesitamos convertir a 1 y ya lo tenemos. 1/4 por 0 me daría 0. 1/4 por 1 me daría 1/4. Y 1/4 por 0 me daría 0. Y 1/4 por 600 me daría 150. Entonces, como pueden ver, en esta tabla dejamos un pequeño espacio. ¿Para qué es ese pequeño espacio? Para reemplazar la base que entra con la que sale. O sea, saldría 0, S2, y entraría 10x2. Entonces quedaría 10x2. Ya tenemos una de las primeras partes para seguir llenando nuestra tabla. Entonces, ahora, para convertir nuestro coeficiente superior en 1, lo deberíamos multiplicar por el número menos 3. Esto quedaría con la siguiente estructura. Fila S1 menos 3 por la fila pivote de x2, que sería esta. Ahora vamos a reemplazar 2 menos 3 por nuestra fila pivote de x1, que sería este. En este caso sería el 0. 3 por 0 me daría 0, menos 2 me daría 2. El 2 iría aquí. Esta estructura se la vamos a aplicar tanto al 3, al 1, al 0, al 0 y al 600. Aquí ya nos quedaría 0, 1, menos 3/4, 0, y quedaría 600 menos 3 por 150. Eso me daría 150. Ya tenemos nuestra fila ya con las condiciones que nos piden, que el superior y el inferior tienen que ser 0. Ya tenemos. Ahora viene con la fila S3. Entonces quedaría fila S3 menos 1. ¿Por qué 1? Porque tenemos que hacer que este coeficiente se nos convierta en 0. Menos 1 por la fila pivote x1. Quedaría 2 menos 1 por la fila pivote, que en este caso sería 0. Esto me daría 2 positivo. Aquí me daría 0, aquí me daría 0, aquí me daría menos 1/4, menos 1/4, aquí me daría 0 y aquí me daría 350, perdón. Haciendo la respectiva multiplicación me daría 350. Ahora vamos a hallar los coeficientes de ZJ y ZJ y CJ. ¿Cómo hallamos ZJ? Con la multiplicación de 0 por 2 me daría 0, más 10 por 0 me daría 0, más 0 por 2 me daría 0, es decir que esto me da 0. Ahora, 10 por 0 me daría 0, más 10 por 1 me daría 10, más 10 por 0 me daría 0, eso quiere decir que esto me daría 10. Esto me daría 10. Aquí sería 0 por 1, 0, más, aquí me daría también 0, aquí me daría 5 medios,
aquí me daría 0 y aquí me daría 1500. 1500. Ahora, para hallar ZJ y CJ, lo que debemos hacer, como nos indica su ecuación, es multiplicar este coeficiente, es restar, perdón, este coeficiente con este coeficiente. Aquí me quedaría menos 8, 0, porque 10 menos 10 me daría 0, 0 menos 0 me daría 0, 5 medios menos 0 me daría 5 medios, 0 menos 0 me daría 0. Ya teniendo nuestra tabla ya llena, lo que vamos a proceder es hallar nuestra fila pivote y nuestra columna pivote. ¿Cómo hallamos nuestra columna pivote? Según las condiciones que nos exige este método, es que la columna pivote se halla el mayor valor negativo. En este caso, nuestro mayor valor negativo sería el menos 8. Es decir, que esta sería mi columna pivote, ¿cierto? Ahora, para hallar mi fila pivote, tengo que dividir la solución entre los coeficientes de mi columna pivote. Sería 150 entre 2, esto me daría 75. Me daría 75. 150 entre 0, eso es una división que no se puede hacer. Y 350 entre 2, eso me daría 175. Es decir, que para hallar entonces ahora mi fila tiene que ser el menor valor positivo. Y mi menor valor positivo sería 75. Entonces, esta va a ser mi fila pivote. Y este va a ser mi elemento. Ya teniendo nuestra fila pivote y nuestra columna pivote y nuestro elemento pivote, que sería el 2, la condición que nos piden del método CJ y de ZJ, MI y CJ es que nuestro elemento pivote se tiene que convertir en 1. Así, nuestros coeficientes, en este caso, los dos coeficientes que se encuentran en la parte inferior, tienen que convertirse en 0. Pero teniendo nuestra tabla nos damos cuenta que ya este coeficiente lo tenemos en 0, es decir, que lo pasamos igual aquí a nuestra tabla número 3. Sería 0, 1, 0, 1 cuarto, 0 y 150. Ahora tenemos que buscar un número que multiplicado por el elemento pivote me lo convierta en 1. ¿Qué número es ese? 1 medio. Entonces, 1 medio por 2 me daría 1. 1 medio por 0 me daría 0. 1 medio por 1 me daría 1 medio. 1 medio por menos 3 cuartos, esto me daría menos 3 octavos. 1 medio por 0 me daría 0. Y 1 medio por 150 me daría 75. 75. Entonces, como en la tabla anterior reemplazamos 10y-x2 por 0s2, vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a reemplazar en este caso nuestra columna pivote, que sería la variable básica, que sería 8 y x1 sería reemplazada por 0 y s1. Ya tenemos nuestra fila x1 y x2. Ahora vamos a seguir con nuestra fila 3. Fila 3 menos 2. ¿Por qué por 2? Porque tenemos que hacer que este coeficiente se nos convierta en 0 por la fila pivote que ya hallamos. Entonces quedaría 2 menos 2 por 1. Eso me daría 2 por 1 a 2. Menos 2 me daría 0. O sea, aquí iría 0. Ya estamos cumpliendo con la condición que nos exigieron. Ahora, 0 menos 2 por la fila pivote, que en este caso sería 0. 2 por 0, 0 menos 0, 0. Ahora, 0 menos 2 por 1 medio. Eso me daría 2 por 1, eso me daría menos 1. 2 por 1 medio me daría 1. Menos 0 sería menos 1. Ahora, el otro sería 0. El otro sería menos 1 cuarto menos 2 por menos 3 octavos. Eso me daría 1 medio. Ahora, 1 menos 2 por 0. Entonces eso quedaría 2 por 0, 0. Menos 1. Quedaría 1. Ahora, 350
menos 2 por 75. Eso me daría 200. Ya teniendo nuestras tres restricciones completas, ahora vamos a llenar ZJ y ZJ menos CJ. Hacemos el mismo procedimiento que realizamos en las primeras tablas, que fue, para hallar ZJ, 8 por 1 me daría 8, más 10 por 0 me daría 0, más 0 por 0 me daría 0. O sea que ahí me tiene que dar, ahí me quedaría 8. Ahora, en la segunda, 10 por 0 me daría 0. Aquí me quedaría 10. Ahí me quedaría 10. Ahora, 0 por 1 medio, 0 por 1 medio más 10 por 0 más menos 1 me daría 4. El que sigue sería 8 por 0 me daría 0 más 10 por 0 me daría 0 más 10 por 1, esto me daría 1. Este procedimiento lo aplico también con la solución y me va a dar 2100. Ahora, ZJ menos CJ me daría 8 menos 8, 0. 10 menos 10, 0. 4 menos 0, 4. 1 medio menos 0, menos 1 medio. Menos 1 medio. Y 0 menos 1 me daría 1. Menos 0 me daría 1. Ya teniendo nuestra tabla completada, lo que vamos a hacer ahora es identificar mi columna y mi fila pivote. Según las restricciones tiene que ser el mayor, según la condición de ZJ y CJ, tiene que ser el mayor valor negativo. En este caso solamente tenemos un valor, que sería 1 medio. Entonces, esta sería mi columna pivote. Esta sería mi columna pivote. Ahora, para hallar nuestra fila pivote, tenemos que dividir nuestra solución en nuestro coeficiente de la columna pivote, como lo vemos aquí. 75 sobre menos 3 octavos, 150 sobre 1 cuarto y 200 sobre 1 medio. Según la condición que nos pide es el menor valor positivo, en este caso sería 400. Entonces, como ya está señalada, esta sería mi fila pivote y 1 medio sería mi elemento pivote. Ahora, lo que debemos hacer es convertir este elemento pivote en 1 y lo debemos multiplicar por 2. Quedaría 2 por 0. Entonces, como ya sabemos que el número que debemos multiplicar es por 2, ya vamos a comenzar nuestra cuarta tabla. Entonces, como esta es la fila que entra y esta es la que sale, entraría 0S2 en vez de 0S3, 0S2. Empezaríamos, 2 por 0 me daría 0, 2 por 0 me daría 0, 2 por menos 1 me daría menos 2, 2 por 1 medio me daría 1, cumplimos ya con la condición, y 2 por 1 me daría 2, y 2 por 200 me daría 400. Bueno, ahora vamos a seguir con las filas que nos hacen falta. Entonces, debemos hacer este coeficiente 0 para que se cumpla la condición. Y el número por lo cual debemos multiplicarlo es por menos 3 octavos. Esto me quedaría la fila x1, entonces menos por menos me daría más 3 octavos por la fila pivote S2. Es decir, 1 más 3 octavos por 0, esto me daría 1. Eso me daría 1. Para el siguiente me daría 0, aplicando esta estructura. Para el siguiente me daría menos 4, menos 1 cuarto, perdón. Menos 1 cuarto. Para el siguiente me daría 0. Y ya cumplimos la condición. Y para el que me falta serían 3 cuartos y menos 3 octavos sobre 75, te quedaría, vamos a hacerlo aquí, quedaría 75 más 3 octavos por 400. Eso me daría
sería 75. Más 3 octavos por 400 me daría 225. Entonces, como ya completamos nuestra fila X1, la misma estructura la vamos a aplicar en la fila X2, pero ahora por un cuarto, para que este un cuarto se nos convierta en 0. Entonces quedaría fila X2, que sería 0 menos un cuarto por 0, que sería la fila pivot. Un cuarto menos un cuarto por 0, 0 menos 0 me daría 0. El otro sería por 1 y aquí sería 0. Un cuarto por 0 me daría 0. Menos 1, 1. 0 menos 1 me daría 1. El siguiente me quedaría fila X2 sería 0 menos un cuarto por menos 2. Entonces, eso me quedaría un medio. Un medio. Ahora, el siguiente sería un cuarto menos un cuarto por 1. Por un cuarto. Por 1 se daría un cuarto. Menos un cuarto me daría 0, que ya estamos cumpliendo la condición que nos está pidiendo. Y el tercero, el cuarto, quinto me daría menos un medio. Ahora, en la solución sería 150 menos un cuarto por 400. Eso me daría 50. Bueno, ya cumplimos con las condiciones que nos estaban pidiendo. Ahora lo que vamos a hallar es ZJ. ¿Cómo se halla ZJ? La multiplicación de 8 por 1 más 10 por 0 más 0 por 0. Entonces, 8 por 1 me daría 8, más 10 por 0 me daría 0, más 0 por 0 me daría 0, me quedaría 8. Ahora, 8 por 0 me daría 0, 10 por 1 me daría 10 y 0 por 0 me daría 0, entonces me quedaría 10. Ahora, 8 por un cuarto más 10 por un medio más 0 por menos 2 me daría 3 positivo. Ahora, vamos con esta. 8 por 0 me daría 0, más 10 por 0 me daría 0, más 0 por 1 me daría 0. 8 por 3 cuartos, más 10 por 1 medio, más 0 por 2, eso me daría 1. Y aquí hacemos lo mismo y eso me daría, aquí hacemos lo mismo, me daría 2300. Ahora, ZJ menos CJ sería 8 menos 8 me daría 0. 10 menos 10 me daría 0. 10 menos 10 me daría 0. 3 menos 0 me daría 3. 0 menos 0 me daría 0. 1 menos 0 me daría 1. Bueno, listo. Ya habiendo terminado toda nuestra tabla y haber llenado todas las condiciones que nos estaban pidiendo para este método, ya sabemos que para X1 va a ser 225, que para X2 va a ser 50 y nuestra mayor utilidad, que aquí vendría siendo ZJ, sería 2300. Así concluye y termina nuestro ejercicio del método ZJ-CJ maximizar. Muchísimas gracias.